Está con nosotros al teléfono Mauro Becerra, que es analista político, precisamente para charlar de este tema. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Muy buenos días, gracias por el llamado. Por favor. Mauro, ¿cuáles son tus lecturas respecto de esto que está pasando, ¿no? Y que ya ha tenido sus derivaciones, no solamente la sentencia, no solamente tener una vicepresidenta condenada, con una sentencia que no está firme, en un clima preelectoral, en donde aparentemente se baja de cualquier tipo de candidatura? ¿Qué estás viendo, Mauro? Bueno, mira, principalmente este último dato que acabas de dar vos es como, en cierto modo, y siguiendo una práctica que Cristina desarrolló cada vez que la causa tuvo una instancia importante, es como por llamarlo desde el periodismo, digamos, robarse un título o cambiar el marco, ¿no? De una noticia que todo el mundo esperaba, que tenía que ver con la condena, que era bastante esperable ya desde hace tiempo por muchísimos analistas, salir con la novedad de no voy a ser candidata a nada, en cierto modo es una jugada política como para cambiar el foco de la discusión, ¿no? Digo, si uno se pone a recorrer todo lo que se publicó a partir del primer video del streaming de Cristina Fernández de Kirchner sobre la sentencia de ayer, inevitablemente, si no era primero la noticia de que no iba a ser candidato a nada, estaba a la par de... Entonces, en tu visión, esto de no voy a ser candidata, ¿es una estrategia para ganar centralidad en esta discusión? ¿Es una estrategia para despertar algún reclamo de sus partidarios, de los partidarios del cristinismo para que sí sea candidata? Es decir, ¿desviar la atención o es para generar otro proceso reactivo? No, ese sí, seguramente tiene que ver con ambas cosas, digo, con generar un cambio de lo que se llama frame, del cuadro de la noticia, y por otro lado, también generar una influencia determinada en su sector político, ¿no? Digamos, básicamente lo que acá logra la vicepresidenta, y esto estoy haciendo un análisis teórico, más o menos, no es una opinión política, digo, es pasar de ser la persona condenada en el proceso a la no candidata, ¿no? Ese Ujú. es el primer punto y creo que tuvo mucho éxito al lograr posicionarse de esa manera, por supuesto, frente a una situación que la tenía en una desventaja bastante notoria. Y otro, ¿Cómo lees esto, esta otra frase que también ha sido título o es título, que dice yo nunca voy a ser una mascota del poder, que está asociada, digamos, a estas cuestiones? ¿Cómo se lee esto? Porque podría llegar a decirse, Cristina está en el poder, sí, y lo es ejerce, el digamos, no poder. perdamos de vista que no solamente es la arquitecta del actual poder en ejercicio en Argentina, porque es la persona que armó la fórmula presidencial que hoy ejerce, ella estando en la vicepresidenta, sino que en la presidencia, sino que además es de esa dupla la persona que mayor poder detenta, ¿no? Digamos, frente a Alberto Fernández, que a esta altura prácticamente ha redefinido la situación del Pato Rengo, de los presidentes debilitados. Bueno, creo que a claras luces el rol de Alberto Fernández es hasta más acentuado que otros presidentes que han quedado debilitados, ¿no? Ujú. Está notoriamente debilitado y ella queda como la figura de mayor peso y lo demostró ayer. Déjame comentar una cosa más, A ver, Agustín. sí. Eh, digo, Cristina ayer redefinió dos cuestiones. La primera, como hablábamos hoy, es que pasó de condenada a no candidata, y así se vio reflejado en toda la cobertura que vino posterior. Pero también hubo otra redefinición referente al proceso en sí, y que es como ella definió y tituló el streaming con el que habló casi una hora en su canal de YouTube, que originalmente ella hablaba mucho del lawfare, ¿no? De esta práctica que denuncia donde medios y justicia y poder se ponen en conjunto a operar contra algunos líderes, y partido judicial. Bueno, y ella en este último streaming ya directamente dio por tierra con esas definiciones que tanto abonaron,
y pasó directamente de decir, no es lawfare, no es partido judicial, sino que es mafia y que hay un Estado paralelo. O sea, acentuó mayormente el grado de criticidad desde la óptica de ella para explicar lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces, desde ese mismo lugar, ¿no? De decir, esto directamente es una mafia y estamos frente al poder de un Estado paralelo, es de donde dice que desde acá me condenan, y no desde lo que podría ser otra estrategia discursiva, que es explicar por qué es inocente o ir contra los hechos de la causa. En ningún momento avanza fuerte contra los hechos de la causa. Siempre la explicación a la condena es como un poder fáctico superior que él está ejerciendo para damnificarla. Ajá. Y después de eso, la verdad es que es todo un desafío, ¿no? Para el sistema, que ella haya planteado no ser candidato a nada. Ya vemos en sus últimos 3 minutos, ¿no? Cuando ella dice esta frase, vemos que notoriamente en su manera de expresarlo, y ella misma lo dice, ¿no? Sale de la práctica política ordenada, planificada, y se entrega bastante a la emoción. Entonces ahí es cuando salen estas definiciones más profundas, ahí es cuando le dice directamente, hablando a Mañeto, que no va a ser mascota del poder, y ahí es cuando también dice, yo voy a estar en casa, métanme presa si quieren, ¿no? Entonces, también en cierto modo, para definiciones de ese tipo, hay una plena noción o un convencimiento fuerte inicial de que no va a ocurrir eso. Ajá. Entonces, ¿por qué pasará eso? Bueno, habrá que ver si tiene un análisis judicial hecho. Todos sabemos que esto ya rápidamente fue apelado, con lo cual una apelación de este tipo puede llevar años. Entonces, nada, es una manera de fortalecerse políticamente y tiene más que ver, es un mensaje a la sociedad, pero también tiene que ver con un mensaje a su propia fuerza, ¿no? Digamos. Bueno, casualmente te iba a preguntar eso, ¿qué pasa con la gobernabilidad a partir de esto, de estas, digamos, de esta condena, de estas definiciones políticas? ¿Qué pasa con el clima social, con el clima económico, con el clima político? ¿Qué es lo que ves ahí? Mira, es un proceso, por supuesto, traumático, un proceso más traumático a todos los que viven en Argentina, fundamentalmente ligado a lo que es lo económico, y cuando uno de la economía, que es una ciencia que básicamente en donde se toman decisiones en base a la certidumbre, le agrega altos grados de incertidumbre, en este caso política, esa fórmula nunca sale bien. Pero más allá de eso, yendo a lo político puro y duro, acá la pregunta es ver cómo se va a realinear, si se realinean los distintos sectores del Frente de Todos, los distintos líderes del Frente de Todos. ¿Qué significa esto? ¿No? Es que no voy a ser candidata. ¿Qué significa para un Sergio Massa, ministro de Economía, tratando de salvar el día y tratando de encaminarse hacia un mayo-junio de 2023 con la inflación más o menos dominada y pudiendo haber conseguido los dólares necesarios para hacer un puente hasta 2023, hasta diciembre de 2023, que podría tener ganas de postularse? ¿Qué significa esto para otros sectores internos, ¿no? Qué sé yo, candidatos que no fueron, como Scioli? ¿Qué significa esto para Alberto Fernández? Y también qué significa esto para Mauricio Macri, que en cierto modo él y Cristina Fernández de Kirchner fueron siempre los dos líderes que hasta este momento eran como los mojones base de la política argentina, ¿no? Siempre las coaliciones enfrentadas, tanto como la de Juntos por el Cambio como Frente de Todos, terminaban yendo a brevar, a alinearse al final del día, por más de las internas y las discusiones, al pensamiento de Mauricio Macri y al pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí también se abre un interrogante bastante importante. Uh-huh. Mauro, sí. Esta es la primera vez en que una figura encumbrada del poder es enjuiciada estando, digamos, en ejercicio del poder y condenada. No se ha dado otras veces. Ni siquiera el juicio de la Junta, porque se da después. Ni siquiera el juicio de Vudú, porque se da después de que termina su mandato.
No hay otro antecedente de estas características. ¿Esto marca de aquí en adelante el funcionamiento también de las instituciones o está todavía en proceso? A ver qué va a pasar, digamos, con este tema y cómo va a incidir a futuro en el funcionamiento de la República. Yo lamentablemente, Agustín, me tengo que representar en la segunda opción, ¿no? Digamos, Argentina es un país que no para de sorprendernos muchas veces en cosas que terminan siendo dañinas para todos. Que haya habido un proceso de este tipo, que por supuesto tiene todo que ver con que empezó hace muchos años, ¿no? Y que pasó por un periodo en el cual hubo alternancia de poder, ¿no? Y que se haya terminado, ya de por sí es una noticia, como vos decís, muy extraordinaria. Ojalá nos acostumbremos a que, más allá de los resultados y sin acusar a nadie antes de pasar un proceso judicial, nos acostumbramos a que se tienen que rendir explicaciones ante las cosas que aparecen como mínimo dudosas. Pero inicialmente yo creo que es algo que está en proceso. No podemos afirmar que la justicia argentina haya cambiado tanto como para comenzar a resolver estos temas. Digo, todo el tiempo encontramos situaciones que parecen hasta cargadas o son súper evidentes de ser irregulares y ya en nuestro país, cuando uno sobre todo la ve a la agenda periodística, ya casi que ni nos sorprenden cosas que en otros lados causan renuncias de ministros al segundo. Entonces, comparto que es una noticia extraordinaria, o sea, fuera de lo ordinario, pero creo que falta un montón como para pensar que es algo que va a ocurrir sostenidamente. Gracias, Mauro, por estos minutos, muy amable, como siempre. Por nada, a disposición, Agustín. Hasta